Muy buenas tardes a todas las personas por una invitación de mi amigo. No nos veíamos un tiempo, Pablo Arias. Estamos aquí en la ciudad de Santa Rita de Babahoyo, porque es interesante conversar con esos amigos a los que uno no los ve mucho, pero que siempre están aquí. Y más aún cuando me dice Giovanni, vamos a desayunar al mercado, ¿no? Y empezamos a caminar y empezamos a darnos cuenta el afecto que hay con Pablo. Pero yo le digo, bueno, pues en el mercado te saluda a cualquiera, pues. Vamos donde las papas queman. Me llevó allá donde nace ese Babahoyo, a Barreiro, a la parte más añeja. Y ustedes verán las tomas, cómo esta gente se desespera por saludarte. La verdad que me he sentido emocionado. He vivido algunas campañas políticas. Pablo está de candidato a alcalde de Babahoyo, y esto no es una conversación con el político, es una conversación con mi amigo. Cuidado, vayan a confundir de que esto es una propaganda, porque yo he venido a saludar a mi amigo, y porque no solamente te conozco a ti, pues está Leonardo, está Fabricio, está Carlos, a quienes conozco también en una pequeña trayectoria de tu vida, de tu trabajo. Agradezco a Galápagos Best, a Legal Desk y a El Anticuario, nuestros auspiciantes. Cuando te vayas el lunes de miel, la próxima luna de miel, ándate con Galápagos Best. Tu esposa se va a enamorar nuevamente de ti. Y para decorar esta maravillosa casa, acuérdate de El Anticuario. Linda tu casa, lindo tu piso, lindo tu departamento, Pablo. Tienes un espejo, unos lindos adornos, tienes un buen gusto. Te sugiero nomás que le pongas pan de oro al espejo. Mira, me voy con trabajo. Y a mis dos hijos, Legal Desk. Son abogados jóvenes, especializados en contratos, derecho laboral, esto de aquí que se llama, ¿cómo se llama, América? No me entra a mí esa parte. Propiedad intelectual. Pablo, ahora sí a lo que hemos venido. Pablo Arias. ¿Quién es Pablo Arias? Cuéntame de esa infancia de Pablo Arias. Cuéntamelo todo. Bueno, mucho gusto, Giovanni, de tenerte aquí en mi casa. Ha sido un gusto tremendo tenerte tú aquí. Es una alegría para mí saber que tú estás aquí conmigo y podemos conversar y dialogar. Algo importante, ¿quién es Pablo Arias? Un amigo, un hombre que es todo para Babahoyo, y Babahoyo es todo para él, porque Babahoyo me ha dado de todo. Me ha dado mi familia, mis hijos, me ha dado mi trabajo, y ese afecto y ese amor hacia mi gente, hacia mi pueblo, que es prácticamente quien yo llevo en el corazón para poder ayudar a todos a quien más he podido hacerlo. Pero una cosa, cuéntame la infancia naces en el 57, allá por un 25 de enero, del signo Acuario. Cuéntame, ¿qué hacía en su infancia? Cuéntame de esa escuela, pues. Nosotros estudiamos en la escuela Astudillo, era una escuela muy bonita del Cafetal, que se llamaba, y se sigue llamando la parroquia del Cafetal, como dicen, y eso de ahí era tan bello porque nosotros vivíamos junto al río, a la orilla del río, y junto con los amigos que habían ahí, los de las balsas, todo eso, eran muchachos que nos reuníamos en grandes cantidades. Fue una infancia muy bonita porque ahí se jugaba, uno se iba al río, se divertía con los amigos. Mis padres en aquel tiempo, era un padre muy generoso,
y ellos, los chicos, acudían a mi casa a comer y comíamos todos juntos. Pero Pablo nace en cuna de oro o nace. No. Pablo nació. ¿Pablo no era pelucón? No, nada. Mi padre era un hombre muy trabajador, pero así como trabajador era demasiado servidor. Era un hombre que ocupó 5 veces la alcaldía. Ya vamos a hablar de tu papá, de José Elías. Pero cuéntame, Pablo va a la escuela, ¿a qué jugaba? ¿Pelota, al pepo? Como todos niños jugábamos. Puñete. Hacíamos de todo, íbamos al río, jugábamos, peleábamos entre amigos. Buen nadador entonces, pues no fluminense, pues no. Claro, imagínate ser nadador y no nadar. Me encantó nadaba bastante. Yo, en mi posteriormente ya participé en algunos campeonatos de los colegios, sobre todo, donde obtuve triunfos así. En aquellos tiempos los triunfos eran pasarse el río. No me digas. Eso es una gran competencia. ¿Y tú ibas a montarlo también? No, aquí nomás me voy. Aquí no me montarlo, no hay como nadar allá por la piedra. Y, o sea, ¿tú te pasabas el río ahí? Claro, nosotros nos pasábamos el río en invierno, era lo fabuloso, porque uno tenía que saber nadar para pasarse de aquí a hoyo a lo que era el salto. Si no te cruzas el río, no te llevaba hoyo, pues, ¿no? Eso, y no comíamos mango. Claro, esta era la época del mango. ¿Y qué viste? ¿Cómo estaban comiendo mango? Quería quitarle uno. Oye, y a los sales de la escuela, llegas al colegio. Sí, yo estudié en un colegio que se llamó el Colegio Marcos Benetazo. Ese colegio era muy bueno porque era... Marcos Benetazo, para ubicarnos en tiempo y espacio, es un sacerdote que era italiano. Correcto. Él tiene una historia muy bonita, alguna vez se la puede contar. Bueno, mi papá era muy allegado a él y entonces él me puso en ese colegio y ahí estudié los 6 años. Estudié ahí. ¿Cuántos hermanos son los de Pablo Arias? De Pablo Arias somos 8 hermanos. 8, qué linda familia, ¿no? Se peleaban ahí. Éramos 6 varones. En esa sala. Lo bonito era que cuando llegaban familias, porque mi mamá era... Antes las familias se visitaban. Se visitaba, entonces se peleaba uno por dormir en qué cuarto dormía, porque llegaban a veces 5 o 6 primos. Y las primas cuando llegaban. Y también. Entonces se peleaban por cada quien ubicarse en su cuarto, porque no alcanzaban pues a veces. Y a veces nos tocaba ir a dormir a la sala también. Tenía que darse prioridad el que llegaba. Mi abuelo tenía una casa en la parroquia Atahualpa, Santa Elena. Alguna vez estábamos 34. Y había, para los feriados, ¿no? En ese tiempo todavía no existía la canción No hay cama para tanta gente. Sí, no, pero qué corazón la gente de antaño, ¿no? Sí, donde comen 2, comen 6, ¿no? En nuestra casa, en verdad, en nuestra casa se comían muchos amigos. La gente que estaba ahí junto a nosotros, la de las balsas que llamaban, porque nosotros vivíamos a la orilla del río, y otros amigos más iban y se servían en la casa. En esa parte de mi mamá o mi papá. Perdón. O sea, tu mamá le daba de comer a muchos chicos también. No me digas. Y era muy exigente. Ella se paraba a ver niños, vengan a comer todo. Porque había unos niños que no les gustaba, que no como el polvo de albergue o que no como el rábano. Bueno, yo no tomo caldo. Ella se paraba con un látigo ahí al pie de la mesa. El que no me toma caldo no come arroz. Sí. Y el que no me come todo esto aquí, ese se queda lavando los platos. Era muy bonito. O sea que, mira tú, porque una de mis preguntas y una de las razones por las que vine, Pablo, es la vocación de servicio de este hombre. Pues hay algo en ti innato. Y ahí nace la vocación de servicio al ver a tu madre tan desprendida. Sí, ¿Y tu papá qué profesión tenía? Mi papá fue un hombre que llegó de las canteras del ingenio Isabel María en aquel tiempo. Llegó al hospital un día enfermo. Resulta que una monjita le dijo que cuando él estaba mejor
ven José Elías, ayúdame, que tengo un poco de pacientes que no llegaban los doctores, todavía estaban, no sé, se habrán ido a comer, estarían en otra ocupación. Y él cogió y le llegó esa vocación tan rápida que en poco tiempo él se quedó dentro del hospital trabajando. Y dejó la zafra. ¿Y tu mamá qué dijo? Mi mamá era una mujer bien servicial y bien, con un amor tremendo hacia él. O sea, porque imagínate algo, ¿no? A ver, la medicina no es para cualquiera, o sea, para practicar la medicina en cualquiera de sus ramas, eso tienes que tener un amor al prójimo. Bueno, y dejar un trabajo en el cual mantenías el sustento de un hogar por la aventura de que a la final un sueldo, pero allá trabajaba de 8 a 5 y acá pues de 8 y sin horario, pues. O sea, aquí hay un amor al prójimo que no lo podemos dejar de un lado. No, bueno, ¿Tú qué edad tenías cuando ¿tú qué edad tenías tú cuando pasó esto? ¿Entró tu papá al hospital? No, yo no nacía todavía. No nacías. No nacía todavía. Ya. Él fue y dedicó su vida a muchos años al hospital. Entró aprendiendo a limpiar una herida y terminó hasta sacando una muela, metiéndose al quirófano con los doctores. Fue una experiencia muy grande para él. Y con el tiempo puso una farmacia pequeña, porque justamente frente al hospital compró la casa que fue de nosotros. Y ahí él puso una botica pequeña, atendía en la botica, empezó a atender en la botica, también laboraba en el hospital, se multiplicaba él. ¿Por qué? Porque le llamó la atención de ayudar al prójimo. Era demasiado apegado al servicio de las personas. Y creo que de eso nos dejó un legado a nosotros. Porque mucha gente, cuando ya falleció mi papá, que cuando yo tenía apenas 11 años falleció. Tu padre fallece cuando tú tenías 11 años. Sí. Entonces, pero ese legado lo multiplicaban las personas. ¿Y tu mamita? Mi mamá no. Yo digo, pero ¿qué hizo? O sea, 8 hijos, 11 años, el menor. Y los mayores, bueno, él ya, cuando ya murió mi papá, ya teníamos 2 farmacias. Ahí trabajaban mis hermanos mayores, y en otra que puso trabajamos, dejó también, bueno, la dejó con unas personas que eran familia de nosotros, hasta que nosotros fuimos creciendo y nos fuimos acomodando ahí como propietarios de la misma. Al mismo tiempo, ya como íbamos aprendiendo, entonces ya nos íbamos desenvolviendo en las mismas. Y ya los otros después ya no dejaron, porque ellos iban estudiando y iban saliendo de ahí. Y pasan los años, tienes 16, 18 años, decides estudiar. No, yo siempre estudié, nunca dejé de estudiar. No, yo sé, pero ¿qué estudiaste en la universidad? Yo en la universidad me gradué aquí en el Benetazo, luego me pasé a la Universidad Técnica de Baboyo, estudié agronomía. Te pregunto, ¿y por qué no estudiaste medicina? Te pregunto. Bueno, mire, mi misión era siempre seguir la medicina, pero en aquel tiempo mi hermano también decidió estudiar en Guayaquil, entonces ese espacio me lo ganó. Claro, pues, o sea, o iba el uno o iba el otro. Claro, pues, entonces sí. Yo tuve que quedarme nomás y seguir trabajando en la botica. Y te pregunto, ¿cómo sentiste ese corazón cuando no pudiste ir a Guayaquil a estudiar medicina? Bueno, uno se frustra también en algo, pero era así, nosotros éramos obedientes a las cosas, ¿verdad? Respetábamos a los hermanos mayores como se respetaban antes. Es verdad eso, porque los hogares de antaño, grandes familias, pues, ¿no? Muchas veces había para el uno y no había para el otro, pues. Así por eso es que en los años 70, 80, 90, las familias se van reduciendo prácticamente a 2, 3 hijos por familia, lo que normalmente eran 5, 6, 8, a veces un equipo de fútbol, pues. ¿Y a qué edad se casa Pablo? Me caso yo a los 23 años me casé yo. ¿Y cuántos hijos tienes tú? 3 hijos tengo.
tienes un hijo médico que a propósito le vamos a hacer un podcast. Me he enterado de que es un hombre que está haciendo trasplantes de hígado. Así es. Qué orgullo maravilloso de tu hijo y qué orgulloso tú te has de sentir de tener a este científico que haya nacido no solamente de tu ser, sino hijo de aquí de Babahoyo, pues trabaja en Guayaquil y ahí viene todos los días, ¿no? Todos los días viene. Tu otro hijo abogado y tu hija... ella es licenciada en periodismo, pero ella nos ayuda mucho aquí en la farmacia. Es que una farmacia muy movida, yo la acabo de ver, la vi hace mucho tiempo y la acabo de ver y el movimiento es... Además de eso, ella también manejaba el hotel que está aquí al frente. Sí. Pero ahora lo maneja el doctor. Y bueno, ahí nos ayudamos entre todos, porque sobre todo lo que usted me preguntaba sobre... Por favor, tú, siempre me has tratado tú. Sí, bueno, lo que tú me preguntabas acerca de mi hijo del médico, ellos tienen una madre muy responsable, muy inteligente, sabia en sus conocimientos, todo eso. Imagínense que hoy es testigo de Jehová ella, sin mentir, tiene una rumba así de papeles, porque es una mujer demasiado dedicada a la lectura, a aprender, a saber mucho más, pero ella fue muy exigente con su hijo, una madre bien ejemplar, les enseñó, los ayudó y ellos fueron creciendo con esa formación que tuvo ella. Y ese médico también tiene buena política. Le encanta, sí, también le gusta a él porque es uno de los que siempre me ha apoyado, pero cuando yo justamente para decidirme para la alcaldía, es uno de los que me dijo: papá, tenemos que hacerle primeramente hacerlo revisar bien de un médico especialista, hacerle los exámenes correspondientes para que usted pueda aceptar. Mientras tanto, todavía no le puedo dar un visto bueno de esto. Es decir, él se preocupó por esa parte. Pablo Arias se casa, tiene sus hijos, tiene su familia, pero llega el año 2002 ya como concejal y te enfermas, porque acordémonos de que el COVID, se dice que ya estaba regado el COVID en el Ecuador, pero el paciente cero es de Babahoyo y tú caes 15 o 20 días después, ¿verdad? Justamente el paciente que cayó vivía tres casas de aquí al lado. Ya. Pues la señora ya falleció y que falleció la hermana de ella también. Y justamente aquí nosotros, el hijo venía aquí, el hijo ya había estado tal vez contagiado, pero parece que no presentaba todavía el síntoma, porque lo presentó muy posterior a eso. Pero en cambio llegaba aquí a la farmacia, conversaba con nosotros, era muy amigo de nosotros. Tal vez eso o la gente que llegaba aquí, pero atendíamos cuéntame esa experiencia, 200 personas. Cuéntame esa experiencia, Pablo. Pues la verdad que cuando se presentó el COVID, nos empezamos a proteger con la mascarilla, con los guantes, pero no fue suficiente para la cantidad que llegaban. Eran demasiadas personas. ¿Cuántas personas atendías diarias? En la etapa del COVID, yo creo que siquiera unas 600 a 1000 personas. Diario. ¿Y tú tenías contacto con todos ellos? Porque algo que el público debe saber, pues no, los que no te conocen, de que tú eres el médico de Babahoyo. Con el perdón de los médicos de Babahoyo. Bueno, yo lo que hago es mi labor, ¿verdad? O sea, yo lo hago en tono no de broma ni de sorna, ¿no? Pero es que yo le pregunté a unos niños que le estaban saludando y le digo: ¿y tú lo conoces? Sí, dice, él me pone las inyecciones. Entonces, yo digo, ¿cómo? O sea,
no solamente viene con la receta, llega este paciente con un dolor, con un sufrimiento de su enfermedad, no de su enfermedad, de su dolencia, y tú vienes y lo atiendes. Cuéntanos todo esa Hay una anécdota muy buena de la mía, digamos, una que siempre la recuerdo, toda la vida la voy a recordar. Cuando yo atendía aquí, ¿verdad? Atendíamos ya aquí en la botica sobre este lado de aquí, porque primero la tenía al frente y luego me cambié acá en casa propia. Entonces vino una señora y me la trajeron una señora en silla de ruedas, y el señor que la ayudó se la pasó cogida en los brazos hasta el lugar donde le íbamos a poner a atenderla. Entonces yo le pregunté que qué pasaba, me dice que no puede caminar ya mucho tiempo y que estaba prácticamente inválida. Entonces yo le digo a los chicos, présteme tal inyección, y le puse me acuerdo 2 inyecciones, una en cada lado. Bueno, que se acostó un ratito, le digo, ya la viene a ver el chico. En eso atendiendo me distraje y me puse a atender al uno, al otro. En eso llega otra señora y me dice, don Pablo, dice, estoy con un dolor, póngame una inyección enseguida. Ya le digo, señor, entonces yo entro de vuelta a estar a la señora y le digo, hágame por favor, señora, salga un ratito porque vamos a inyectar a otra persona. Cuando la señora pedí, salió, papá, caminando. Y el señor, oye, me dice, pero si ella no podía caminar, me dice. Chuta, le digo, disculpe, me olvidé, le digo. Y pero la señora salió pues caminando. Lo hace caminar, hijo. Entonces, salió venía caminando. Y yo le digo, disculpe señora, que usted no puede caminar. No, dice, ya salgo caminando. Y el otro señor dice, y la señora, ¿qué hago con la señora? Entonces, la señora me agradeció todo eso, y cuando venía aquí se recordaba, dice, yo por usted estoy caminando, me dice, porque ya tenía mucho tiempo sin caminar, no sé qué hizo conmigo, dice, pero me sacó caminando. Y yo no me había percatado que la señora no podía caminar porque la metieron en hombros, pues, y eso de ahí cuando ya salió caminando como que nada le hubiera pasado. Para ir terminando la primera parte, porque lo quiero hacer en 2 partes de este podcast contigo, va a salir entero, pero lo quiero hacer en 2 partes. Cuéntanos lo del COVID. El COVID. En 2 minutos, en 1 minuto, cuéntanos cómo fue que te contagiaste. Bueno, sí, en verdad me contagié porque yo atendía a todas las personas y cuando me di cuenta caí levemente nomás, no caí de golpe. Pero me dijo que ya estaba trabajando en el Bernaza, entonces me embarcó el carro, papá, no tengo ni 1 minuto para que embarquemos y nos vamos a Guayaquil. Nos fuimos a Guayaquil, él sacó cupo allá porque el cupo estaba peleadísimo. Llegué el primer día, estuve hasta el segundo día en atención médica y ahí ya el tercer día empecé a que me fallaba un poquito la respiración, entonces los doctores ya optaron de una vez por pasarme y entubarme. Tuve 11 días entubado, pero en la etapa de que cuando llegué a los 2 días era como un infierno eso. Uno estaba acostado aquí y al frente estaban muchos más. Cuando uno se dormía y se despertaba en una media hora, 1 hora, ya eran 3, 4 camas vacías. La gente moría pero así corriendo, y eso era como un trauma para uno, pues, ver que las personas que estaban al lado viendo, no miraba, ya no está, ¿y qué pasó con él? Ya se murió, decía la enfermera. Que yo siempre, mira, y ahora, ¿a qué hora me toca a mí también? Y entonces caí en el todavía no estabas en UCI. No, pues todavía no estaba. De ahí ya el segundo día, sobre la tarde de la noche, ya me empezó a faltar con un poquito de respiración, me pusieron el pulsímetro que estaba bajo, estaba marcando solo 70, 80, entonces ahí se me entubaron. Bueno, ya eso no lo sentí, no, porque yo lo he sentado con anestesia. Desperté a los 11 días. Pero antes de esa trayectoria de ese lo que yo estuve dormido, ¿no? Yo soñé, se dice que es un sueño porque uno está dormido, ¿no? Que mi hermana había ido a visitarme ahí y que yo estaba en una playa y de ahí
soñé que mi hermana iba a visitarme y también soñé con un amigo, justamente un amigo que de aquí de Babahoyo, y lo saludé y yo le pregunté que cómo estaba, porque yo sabía que él había estado enfermo también con el COVID cuando yo me fui. Y me dice, estoy bien, Pablo, me dice, unos amigos de Cuba me están ayudando, dice, aquí a rehabilitarme. Bueno, yo estaba ahí parado así porque yo me sentía, hasta en el mismo sueño me sentía enfermo. Entonces, cuando vi que en el del mar se acercaba un barco inmenso, y se bajaron unas personas, y yo estaba parado ahí en la playa, cuando ellos se acercaron a mí y me dieron un plato de alimento. Bueno, y me dijeron, Pablo, dice, sírvete esto. Y yo me lo comí. Cuando quise entregar el plato, no tenía ni el plato ni estaban ellos, ya no había nadie. Y yo me imagino que ese era tal vez el octavo, el noveno día, donde después me contaba mi hijo ya fuera del hospital, que decía que en el noveno o décimo día ya los doctores le habían dicho que solo tenía una posibilidad de un 30% de vivir. Entonces ahí habían conseguido unas inyecciones y algo más, y me salvé, salí con vida de ahí. Inclusive el médico, cuando la última vez que estaba en UCI, me dijo, yo no sé ni cómo te hemos salvado. Una pregunta quizás tonta. Cuando te enteraste que tenías COVID, tú fuiste uno de los primeros pacientes contagiados. ¿Qué sentiste? Bueno, sinceramente sentí que eso era algo muy riesgoso, y pensaba más que en mí, pensaba en los que se quedaban, en tanta gente que iban a saber cómo iban a luchar ellos. Y vamos profundizando un poquito más. ¿Viste la muerte? ¿Sentiste la muerte? No, pero sí tuve una experiencia muy buena. Estaba acostado yo y yo no me podía mover porque mis manos se me hincharon, los pies no me valían, estaban cero, sin fuerza, sin nada. Cuando yo estuve en la cama, yo sentí que me levé, me iba para arriba. Llegué, bueno, yo lo único que pensé, porque estaba acostado así, dije, bueno, me tocó irme, no me quedo más. Pero nunca dije, ¿por qué lo haces, Dios mío? Porque nada, simplemente... ¿No viste esa luz que muchos dicen? No vi nada, no. La única luz que vi es cuando la prendí, no me lo poco nada más, pero de ahí no vi más luz. Y de ahí sentí que me levé y vuelta bajé, bajaba despacito y volví a la cama. En eso ya pasaron un segundo, un minuto, cuando vi que me rascaban los dedos y me sobaban. Yo como me habían dejado justo en una posición donde no podía casi ni mover la cabeza. Entonces, en eso entró la enfermera y le digo, señorita, ¿quién está? ¿Quién entró ahorita? No, dice, aquí la única que puede entrar soy yo, dice. Aquí no entra nadie, dice, ni los médicos entran, dice. Digo, porque yo tuve una sensación, digo, que me levé, bajé y me sobaron los brazos. A usted le creo, dice, a usted le creo esto de aquí, dice, porque esta historia me la han contado muchas personas, pero yo, la verdad es que la tomaba simplemente como algo que ellos sentían nada más, pero a usted le creo porque usted es una persona ya hecha y derecha, me dijo, y no creo que me esté mintiendo. No, le digo, eso me pasó, le digo. Como parte final, he querido dejar al final un nombre para que me lo describas a ese ser humano. Háblame de José Elías. Bueno, José Elías Arias era un hombre importante, un hombre que tenía una validez muy grande, un corazón inmenso. Para él no le cerró las puertas a nadie nunca, fue lo mejor que tuvo. Y nos enseñó con mucho derecho a ser responsable, a ser cariñoso, sobre todo a ser la honradez que él tuvo, fue demasiado grande. Fue un hombre que estuvo 5 veces de concejal. ¿Cuánto va a veces concejala?
Ahí ellos ganaban solo por sesión nada más. En la sesión ganaban algo. Cuando pasas por ese mercado, ¿qué sientes? Bueno, ese mercado tiene un... Para ubicarnos en tiempo y espacio, el primer mercado de aquí de Babahoyo lleva el nombre de papá. Sí, José Lejaria, porque es un hombre que consiguió los recursos para ese mercado. Entonces, en honor a eso, el consejo le puso el nombre de José Lejaria. ¿Qué sientes cuando ves eso? Bueno, uno se siente orgulloso de llevar ese nombre. Así nomás no todos los... La sociedad es ingrata a veces. Claro, entonces, por mucho que uno ha elaborado, no le ponen el nombre de una calle, pero el nombre de... Le ponen el nombre al amigo que pasó por ahí, sí. No hay que trabajó. Esa es la vida política. Te deseo suerte y vamos a grabar la segunda parte en el sitio donde tú me has invitado. Desde la casa de Olmedo, donde me has traído a disfrutar este maravilloso paisaje. Ahora sí, cuéntame de tu servicio público ya como concejal. Toda esa labor que has hecho con tu gente. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Esto es un lugar para inspirarse. Sí. Hablando ya de algo políticamente, es un lugar que le da a uno un aire de político netamente, porque es un lugar donde se firmaron muchos acuerdos, donde se formaron, aquí hubo una persona como José Joaquín de Olmedo, que hizo grandes poemas, grandes relatos de su vida política. El bardo guayaquileño que venía a disfrutar en esta su casa hacienda, huyendo de las epidemias de la ciudad. Así dice la historia. Porque esto de aquí pertenecía a la provincia de Guayaquil para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Por eso es que ellos fueron dueños de parte de esto de aquí, porque justamente compraban las partes de Guayaquil. Entonces, como esto perteneció un tiempo a Guayaquil, ellos adquirieron estos lugares como una hacienda. Esta es la Virginia, ¿verdad? Esta es la hacienda de la Virginia, ¿sí? ¿Y la del frente, la de Alfaro? La de Juan José Flores. Juan José Flores fue la hacienda, la Elvira, la hacienda Elvira, sí. La hacienda de la Elvira. Dime una cosa, Babahoyo, una ciudad de 190,000 habitantes, ¿no? No, 173,000 habitantes. Qué bien, ¿eh? El último censo lo dice eso. Entonces, perfecto. Este Babahoyo, ¿qué ideas tienes tú para tu alcaldía, para ese trabajo que quieres hacer? Babahoyo necesita de mucha infraestructura. Babahoyo necesita que llegue un hombre que en verdad se quiera preocupar por la ciudad, especialmente por sus zonas periféricas que están abandonadas, por lugares como las parroquias que también están abandonadas. Entonces necesitamos que sea un trabajo verdaderamente de conjunto, no solo del principal como es el alcalde. Para eso también queremos el impulso de los concejales, los convenios que deben haber con el prefecto, para que se hagan obras importantes dentro de nuestra provincia, una provincia fluminense. ¿Y la empresa privada? La empresa privada tiene un límite, parece, aquí en Babahoyo, porque nosotros tenemos que ver que estamos muy cerca de Guayaquil y la gente trata de invertir mucho más para allá, pero para acá lo hacen muy poco. Mira, tenemos este espacio muy grande que es aquí de la Casa de Olmedo, donde hay espacios grandiosos que se pueden invertir, que la gente puede venir a invertir, a poner muchas cosas, como lo tiene Guayaquil. Entonces, eso... Tú sí ves, Pablo, en Guayaquil un norte. O sea, ¿te inspirarías en esa ciudad para hacer un trabajo acá? Claro, porque Guayaquil es una ciudad de progreso y una ciudad que todos quieren invertir y todos la van embelleciendo y agradeciendo. Y Babahoyo ya es tiempo también que tenga inversionistas en estos lugares. Es tiempo que Babahoyo crezca para arriba,
viva del turismo, porque sinceramente oye, yo creo que fuera broma, ¿no? Esta parte de aquí hace, no sé, o sea, no, porque esto es la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, es la Casa de la Cultura. Ya, o sea, pueden hacer algo maravilloso aquí. Esto aquí tiene que tener un impulso, no solo que sea quien maneje la Casa de la Cultura. A esto hay que empujárselo, a esto hay que darle una reactivación. ¿Pero quién lo hace? Lo hace justamente, puede ser la alcaldía, puede ser la prefectura, el mismo centro cultural que hay a nivel del Ecuador. Eso debe impulsárselo a estos lugares, porque son cosas que se van a embellecer el momento que se realicen obras importantes en estos lugares. Una cosa, un alcalde, un concejal, un gobernante, un alcalde es un gobernante de un cantón, tiene el poder, pero ese poder se hizo para ejercerlo, y ejercer el poder es tomar decisiones apegadas a la ley sin quebrarlas. Tú has hecho una obra maravillosa en tu vida. Veníamos en tu carro y todo el mundo te saluda: alcalde, Pablito. Yo me quedo como loco, sinceramente, porque pocas veces he visto eso, ese cariño, ese amor, ese esfuerzo que te da esa gente al saludarte. Sí, en verdad, mi esfuerzo grande ha sido toda la vida trabajar al frente de un negocio donde reciba de las personas y las lleno de una forma de curar sus dolencias. Esa ha sido una parte donde yo he llegado al pueblo, y el pueblo hoy me quiere retribuir con ese trabajo que yo he realizado. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por esa ciudad? Por esta ciudad. Yo voy a entregar todo mi esfuerzo por esta ciudad. Y ya les he dicho a muchas personas que se ve un alcalde que tendré que ir a buscar las necesidades, y no que ellos vengan al municipio a buscarme a mí. No, es necesario que un funcionario ya se preocupe y se ponga al frente de las verdaderas obras que necesita Bahoyo. O sea, tú vas a ejercer el poder. Exacto, el poder se lo ejerce con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con honestidad. Dijo Nayib Bukele que cuando se trabaja con honestidad la plata alcanza. Así es, cuando no se la llevan. Pero cuando... O sea, la plata va a alcanzar. La plata va a alcanzar, porque hay muchas obras que se pueden hacer en todos los lugares y van a alcanzar, porque Bahoyo sí tiene su potencial también económico, pero necesitamos sacárselo para que la gente pueda desarrollarse. Algo que pude constatar: al fluminense, al bahoyense, a esta ciudad, sí le falta de rescatarle, y lo conversaba con Leonardo, con Fabricio y Carlos, que son parte de amigos tuyos cercanos. Hay que rescatarle a esta gente el amor por la ciudad. Es una realidad. Bahoyo necesita que sus hijos hagan florecer a su ciudad. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un río bellísimo que no le damos ninguna algo de turismo, un valor agregado al turismo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que en verdad preste atención a estas cosas. Y no se le puede dar la espalda al río. Exacto. Es algo que de la naturaleza nos da con qué gratitud, y nosotros simplemente no buscamos de aprovechar esto de aquí. Antes mi hija me decía: oye, ese río es bien amplio, es grande. Yo le digo: ese es el río Bahoyo. Y le contaba la anécdota, la primera vez que yo llegué a Lima, y vienen y me dicen: mire el río Lima. Una cosita así, pues por aquí. Estos sí son ríos, pues. Estos son ríos, y ¿por qué no decir un cuarto del Amazonas? Pero tú, como fluminense, lleno de orgullo, de amor y pasión por tu ciudad,
¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por ella? Bueno, Y ahí sí te quiero ver. aquí no hay límite para esto de aquí. El político que quiere trabajar y quiere su ciudad no tendrá límite para trabajar. Dará todo su esfuerzo necesario, como ya le dije. Llegaremos hasta donde nos alcance el último punto del dinero y ahí estaremos trabajando. Ya, eso con las plata. Y con tus fuerzas. Con mis fuerzas, donde me den las fuerzas, porque yo trataré de esforzarme a lo máximo para llegar ahí. ¿Cuántas horas le dedicarías a Babahoyo? Ya no tengo horas límite. Ya no Y tengo horas límite. después la señora, ¿tú crees que no te va a venir a decir, oye, ya pues? Bueno, ya estamos acostumbrados que en nuestro trabajo, O sea que... nuestro trabajo llegamos, salimos a las 6, 7 de la mañana y nos subimos a las 10, 11 de la noche. Chut. Entonces, las 2 horitas o 1 hora antes del sueño es lo que hay que aprovecharlo. Claro. Terrible. Para ir terminando, Pablo, para ir terminando, cuéntame eso que acabas de hacerlo ahorita, pues, ¿no? Cuéntame un par de anécdotas tuyas, pues, esas cosas, esas que saca de cosas al Pablo terrible. Y, por ejemplo, ¿qué te digo? En la farmacia tengo una anécdota muy buena. Resulta que los pajaritos hay bastante, las palomitas hay bastante por ahí. Un día pasa un carro y ¡pum!, la toca a una palomita y la chispea al piso. Quedó ahí tendida la paloma y la gente, se murió la palomita. Y dice, chuta, dice, pobrecita la paloma. Y los demás no lo querían coger y yo le digo, deja ponerla en el puesto ahí, para que sea en lugar de la basura, para que se la lleve a lo que va a agarrar la paloma sale volando. Y los amigos al frente, que son apenas nomás por los manos. No, son vecinos. Hasta la paloma resucita. O sea que tú has hecho caminar a los enfermos, revive las palomas y algunas otras palomas que hayas revivido por ahí. Con azulita, la como la del Dios que dice equivocadamente, dice, dame una pastillita para hacer el amor. Y dijeron, no, si esto es para hacer, esto es para hacer amor. Ya no quiero ninguna hueva ahí. Ahora sí, un abrazo. La verdad que hemos terminado un maravilloso podcast, una linda entrevista. Pablo, espero verte pronto. Sinceramente vine hacia aquí a tu ciudad por el amor a tu familia, el aprecio que te tengo, la amistad con Leonardo Caicedo, con tu grupo de amigos. Esto no es una propaganda política. He venido aquí a conversar con mi amigo. Dale un mensaje. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. Dale un mensaje último a tu pueblo, bueno, a tus amigos. Mi querido Hoyo, ustedes saben que yo soy un hombre que siempre me he dedicado a servir y seguiré sirviendo desde donde esté. Voy a servirlos a todos ustedes. Gracias por ese apoyo incondicional que ustedes tienen hacia mí. Un abrazo. A ver. Bueno, un abrazo. Ya, mi hermano.